Señor, Bendito sea por nuestro tu buen Dios. sangre. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Bendita sangre, Por aleluya. tu sangre, Damos un aplauso a Él. preciosa sangre en verdad. Bendita sangre que nos dio la libertad. Oh, 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 oh. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor por su amor, por su piedad. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9. Amén. Ahí se va a quedar usted. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Damos gracias de poder estar juntos, poder reunirnos, poder escuchar la palabra, poder ministrar al Señor y alegrarnos, amén, en Él. No vivimos tiempos fáciles, ¿cierto? Usted ya es testigo de lo que está ocurriendo acá en la región de los lagos, o con el volcán, ¿cierto? Calbuco. Uno observa a las personas y escucha lo preocupado que están, ¿cierto? Yo hoy fui a comprar, donde siempre compro yo verdura, y me preguntaba una señora, me decía, pastor, ¿por qué pasa todo esto? Y a mí ni que me hubiesen dicho. Así que me puse a explicarle por qué ocurre esto. Y esto no es más que un aviso de atención de parte de Dios hacia nosotros. Amén. No es normal. ¿Quién puede pensar que esto es normal? Dice la Escritura que la maldición nunca viene sin causa. Nunca, nunca, nunca. Proverbio dice que la maldición nunca viene sin causa. Debe haber una causa. Debe haber una razón. Amén. Y todo lo que hoy día nosotros vemos, de lo cual somos testigos, de cómo nuestra nación, ¿cierto? Nuestro amado país, Chile, amén, va encaminado a aprobando ya y a seguir aprobando una serie de leyes que van en contra, ¿verdad?, del deseo y la voluntad de Dios, provoca esta reacción que provocaría cualquier padre con sus hijos. Hijos que no hacen lo correcto, hijos que hacen y caminan en desobediencia. Nosotros como padres responsables debemos reaccionar y decir al niño que eso está mal. Y una y dos y tres veces hasta que de pronto, ¿cierto?, cae la mamá de la mano, cae la mano de la mamá, digo, o la mano del papá sobre el pequeño, para que él sepa que lo que está haciendo está mal. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Amamos nuestro país y vemos cómo Dios, amén, trata a nuestra nación. La trata. Es sumamente importante para nosotros entender que somos salvos por gracia. Amén. Pero de verdad que existe una desconexión entre ¿qué es la gracia? Entre que si la gracia me da un poder o me da una capacidad para hacer lo que Dios demanda de mí. En el tema de la gracia de Dios, esa gracia abundante que rebosa, existe esta desconexión entre muchos cristianos, muchísimos. No son pocos quienes no entienden qué es la gracia. Algunos lo asocian al libertinaje, a hacer lo que yo quiera. Después de todo, dicen ellos, yo vivo bajo la gracia. Y como estoy bajo la gracia, no tengo ni un problema porque Dios me va a perdonar todo. Hay una encuesta a la cual yo me quiero referir que se hizo hace un tiempo en
en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, y donde se les pedía a las personas que dieran 3 más o menos definiciones o descripciones de qué era la gracia de Dios para ellos. Estamos hablando de personas creyentes, amén. Y la verdad es que fue una gran mayoría los que respondieron y definieron la gracia de Dios como lo siguiente: como salvación, como un regalo inmerecido y como el perdón de pecados. Amén. Y de verdad que cuando quienes hicieron esta encuesta, y yo comparto lo que ellos dicen, fue súper alentador, y es alentador leer estas respuestas, amén. Que entendamos que somos salvos por gracia y solo por gracia. Amén. Y que la salvación no se produce rociando agua, asistiendo a la iglesia, cumpliendo cierta cantidad de ritos o leyes religiosas, o haciendo, ¿cierto?, buenas obras para compensar las malas obras y alcanzar cierto nivel de gracia. No. Nosotros entendemos que las buenas obras son el resultado, amén, de estar en la genuina gracia. Es el resultado. Usted no se está esforzando por ser hijo. Usted es hijo. Y por cuanto es hijo, en forma espontánea, las buenas obras se manifiestan. Amén. Cuando no entendíamos esto, cuando ni siquiera éramos salvos, pensábamos que debíamos hacer buenas obras para agradar a Dios. Pero hoy, en la verdad, en el Evangelio, cuando leemos la Escritura, nos encontramos con algo extraordinario. Amén. Y yo creo que podamos enfocarnos en esto y entender que esas definiciones que yo le leí, que hablan de salvación, de un regalo inmerecido, del perdón de pecado, son correctas. Pero hay algo más potente y más grande aún que está sumergido en esto y que quiere hoy emerger frente a nosotros para que nosotros alcancemos, amén, lo que Dios desea que alcancemos en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. No por obras, amén. La sangre derramada es el elemento a través del cual nosotros somos limpios. Nuestras conciencias han sido limpias a través de la sangre. Y como yo le decía, es reconfortante darnos cuenta, saber que hay cristianos evangélicos que están firmemente establecidos en el conocimiento de que la gracia de Dios no se puede ganar, no se puede merecer, sino que hay que recibirla solo a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Usted no puede ganarla, no puede intentar merecerla. Usted debe comprender que esta se recibe a través de la fe por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz te alcanzó a ti. A pesar de que eras un ateo, a pesar de que tú eras una persona que no buscaba a Dios, en un momento Él te alcanzó sin que tú le buscaras. Amén. Eso, amén, esa manifestación de su amor te llevó y te atrajo a Él solo por gracia. Ahora, es una real tragedia ver a personas creyentes que no comprenden esto y ver a algunos intentando ganar el favor de Dios. Hombres, mujeres que dependen de sus propias palabras o comportamientos para intentar ponerse a cuentas con Dios. Amén. Es como cuando yo le digo a usted, son aquellos creyentes que se levantan todos los días como para rendir un examen. Y se levantan y dicen,
hoy voy a ser un buen cristiano, hoy no voy a mirar esto, hoy no voy a hacer aquello. Y se levantan para demostrarle al esposo o a la esposa o a los hijos o a los compañeros de trabajo o a quien le rodee, demostrarle que él es un buen cristiano, que ella es una buena cristiana. Eso es triste, eso es patético de verdad, porque la vida cristiana, repito, es algo espontáneo. Tú amas al Señor. Y por cuanto tú amas al Señor, tú tienes un anhelo de hacer lo recto. Y si por alguna razón no lo haces, tienes un anhelo de arrepentirte. Amén. Todo lo demás es una actividad religiosa. Todo lo demás, el intentarlo, no es más que religión. Son esfuerzos infructuosos que no alcanzan para poder tener esta comunión que Dios anhela que nosotros tengamos. Amén. Dios desea que nosotros profundicemos en Él. Por eso estuvimos hablando tanto de Canaán. De comprender que Canaán es Cristo y que para conocer lo que Canaán guarda y tiene, hay que recorrer la tierra. Hay que reconocer sus ríos, reconocer sus senderos, caminar por sus campos. Canaán es Cristo. Y en el Evangelio muchas veces, quienes hemos sido alcanzados, como usted y como yo, por gracia, llegamos a Cristo, pero desconocemos lo que en Él tenemos. Y nos juzgamos y vivimos una vida religiosa, tratando de cumplir, tratando de agradar a los hombres. Cuando dice la palabra que todo lo que tú hagas, dice, hácelo como para el Señor. Amén. Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, nos enseña que no podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, ¿cierto? No podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, porque dice la Biblia que por gracia somos salvos, así dice, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios, es un regalo de Él. Por lo tanto, entendemos que la salvación se recibe solo por fe, porque es un don de Dios a través de la muerte y resurrección de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Él murió y Él resucitó. Ahora, cuando observamos a personas que han recibido por fe el regalo de Dios de la salvación eterna y están alegres porque Dios llegó a sus vidas, Él les salvó, pero con el tiempo, ¿verdad? El tiempo comienza a pasar, los meses, quizás los años, y de pronto empiezan a vivir como si tuvieran que ganar nuevamente esta salvación. Y comienzan a hacer obras dentro de la iglesia para alcanzar ellos esta salvación que en una primera instancia fue gratuita. Y quizás usted no se ha dado cuenta, y quizás si usted piensa bien, puede ser que usted esté así, haciendo cosas para el Señor con la profunda intención en su corazón de querer agradarle por lo mal que usted quizás se ha portado. Cuando usted llegó al Señor, Dios no le pidió nada. Él tocó y te salvó por gracia, por misericordia. Hoy día es exactamente igual. Él no ha cambiado con nosotros. Él desea que si tú le vas a servir, tú lo hagas por amor a Él, no por cumplir. Amén. No por agradar a los hombres. Ahora, estos creyentes sienten que de alguna otra manera tienen que orar más tiempo, tienen que ayunar más, tienen que leer más, tienen que hacer obras de caridad y otro tipo de acciones cristianas para agradar a Dios. Y aquí viene algo muy importante, porque quizá alguien dice, ¿viste viejito o viste viejita? No hay que leer tanto. No estoy diciendo eso. Hay que leer, hay que ayunar, hay que congregarse, hay que hacer acciones cristianas, obras de misericordia, sin duda, hay que hacerlas. Pero todo lo que hagamos debe ser como para el Señor. No estamos buscando que yo a través de esto, Él tenga de nuevo de mí misericordia. Él ya tuvo misericordia. El apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo que reprender a la iglesia de los Gálatas por este mismo mal entendimiento. Gálatas capítulo 5, verso 4, dice así. Mire, búsquelo. Gálatas capítulo 5, verso 4.
dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Ustedes, dice, se desligaron. Si ustedes estaban en la gracia, le dice. Y de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que volvieron a las obras? ¿Qué pasó que volvieron a tratar de justificarse por las obras de la ley? Ustedes, dice, han caído de la gracia. Le está hablando a la iglesia. Amén. Por eso esta palabra es absolutamente pertinente para nosotros. Porque la advertencia es que ten cuidado. No vaya a hacer que tú caigas de la gracia. No vaya a ser que tú estés haciendo todo esto por cumplir, para llegar a cierto estándar. No, la relación con Dios es una relación de amor espontánea. Muchos cristianos caen en esta trampa y no se dan cuenta. Esta encuesta que yo le hablaba también reveló que en general los cristianos saben que es por la gracia de Dios que nuestros pecados han sido borrados, y bendito sea el Señor. Efesios 1:7 confirma esta verdad y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Es un regalo gratuito de Dios que perdona nuestros pecados para siempre. La mayoría ahora de los creyentes que responden a esta encuesta parecen que están muy bien establecidos en las verdades fundamentales de la gracia de Dios, lo cual incluye que la gracia, repito, es una salvación, es un regalo inmerecido, ¿cierto? Y es el perdón de pecados, y en esto estamos todos de acuerdo. Y de verdad que muchos ministros del Señor, maestros, pastores, personas que trabajan en la obra del Señor, han hecho un buen trabajo enfatizando estas áreas importantes. Amén. Y esto es bueno, esto Dios le agrada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que llegamos a la tragedia que revela esta encuesta. Amén. Y que es muy poco, muy pequeñito el porcentaje de las miles de creyentes que fueron encuestados que creían que la gracia es un otorgamiento de poder de Dios. Lamentablemente, muy poquitos se enteran de esta verdad. Que la gracia, si bien es cierto, como te decía, es salvación, es perdón de nuestros pecados, es un regalo inmerecido, pero muy pocos entienden que la gracia es un otorgamiento de poder de Dios para realizar lo que Él te pide que tú realices. Amén. Es exactamente la forma en que Dios describe su gracia. Dice el libro de Corintios, la segunda, capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, ponga atención. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. A ti te basta mi gracia, dice. Si tú recibes mi gracia, es suficiente, porque mi poder, aleluya, se perfecciona en la debilidad. Usted sabe que la vara de Aarón era un palo seco, amén, pero que el poder de Dios provocaba en ella, amén, que fuera un instrumento. Fue la vara que se levantó para que el mar se abriera. Fue la vara la que devoró, ¿cierto? Cuando las varas de los sacerdotes del faraón se transformaron en dragones, dice la Escritura, en serpientes. Fue la vara. Pero la vara por sí sola no sirve. Si nosotros leemos con detención este versículo, en una edición, como por ejemplo la Biblia que yo tengo, que quizá usted también tiene, donde las letras rojas, ¿cierto? Van marcaditas aquellas que las palabras que Jesús dijo están con rojo. Usted quizás tenga una Biblia así. Y el resto van todas con negro. Usted se va a dar cuenta que las palabras de arriba no están en negro, sino que en rojo.
es que usted tiene una Biblia así, lo puede ahora se va a dar cuenta de eso. Bástate mi gracia ahí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si nos damos cuenta de eso, nos vamos vamos a ver que el apóstol Pablo está hablando palabras que no son suyas. Amén. Son del Señor. Son palabras de Él. Y por favor ponga atención a esto. Dios define su gracia como su otorgamiento de poder. Gracia es otorgamiento de poder para poder salir de un estado de pecado, sea este cual sea. Amén. Cuando dice la Escritura en este versículo, porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, la palabra debilidad en este versículo significa incapacidad. Aleluya. Es decir, Dios está diciendo, mi gracia, mi poder, es maravillosa cuando afrontas situaciones que van más allá de tu capacidad para manejarlas. Y esto lo encontramos en los comentarios del apóstol Pablo con respecto a los hermanos creyentes de Macedonia, cuando leemos en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 3. Búsquelo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 3. Esta palabra que yo le estoy compartiendo esta noche es una palabra para el desesperado, para aquel que anhela salir de ese estado de pecado, que requiere poder y que hoy va a entender que este poder está en la gracia la cual Dios te ha dado. Dice 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 3, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La gracia hizo posible que estos cristianos de Macedonia pudieran ir mucho más allá de su propia capacidad. Amén. Gracia, entienda usted, que es el otorgamiento de poder de Dios para ir más allá de lo que tú crees que puedes ir. Es el poder de Dios para alcanzar eso. Anteriormente a eso, el apóstol Pablo había escrito a la misma audiencia, 2 Corintios capítulo 1, verso 12, les dice el apóstol, Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12, les dice, porque nuestra gloria es esta, le dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más, dice, con vosotros. Es decir, nuevamente la gracia está representada como el otorgamiento de poder de Dios para conducirse en este mundo. Por eso cuando alguien dice, yo no sé, no puedo yo ser cristiano en este mundo porque hay tantas tentaciones, hay tantas situaciones que me atraen, que yo sé que a Dios le desagradan, esa persona no conoce el poder de la gracia, porque cree que el poder de la gracia solo le alcanza para salvarlo. Cree que el poder de la gracia es solo aquel don que te salva después de haber estado, cierto, sumergido en pecado y en maldad. No, la gracia te da el poder para poder salir
de esos hábitos de pecado. Por eso la gracia tiene tanto poder y por eso tú y yo hemos sido salvos por gracia, porque en ella está el poder de Dios, no solo para limpiar, sino para cortar y romper con hábitos de pecado. Pedro, el apóstol, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 y verso 3, define la gracia de Dios de la misma manera. Gracia y paz os sean multiplicadas como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál poder? El de la gracia. Han sido, dice, dadas, aleluya, por su divino poder. Y de nuevo encontramos que se hace referencia a la gracia como este poder salir, poder romper con aquello, poder cortar esas cadenas, poder. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que todo lo que necesitamos, en resumen, para vivir como Dios quiere, está disponible a través del otorgamiento del poder de su gracia. Y que nosotros, sin saberlo, lo hemos recibido. Sin saber lo que teníamos, hoy lo tenemos. Quizás a usted alguna vez le ha ocurrido, se compró algún electrodoméstico y no sabía usted que su lavadora, por ejemplo, hacía algo más que lo que usted siempre requería hacer, que era lavar y centrifugar. Y de pronto se dio cuenta, wow, esta lavadora es seca. O esta lavadora va tirando de a poco el soft y esta lavadora te avisa y suena un pito y aquí calla. Y usted no sabía lo que tenía porque usted no conocía el manual. Es sumamente para nosotros importante es esto, sumamente importante. Porque vivimos por gracia. Y creemos que del decir que yo vivo por gracia, estoy entregado a hacer lo malo. Total, voy a ser salvo por gracia y nunca voy a dejar de adulterar, nunca voy a dejar de fornicar, nunca voy a dejar de vez en cuando de emborracharme. Pero total, soy salvo por gracia. Tenemos el concepto de que la gracia está solamente para arrancarte del lodo cenagoso del pecado. No, la gracia trae el poder para zafarte de aquello, que te ahoga, que te desanima como cristiana, como cristiano. La gracia tiene el poder de Dios para poder a nosotros hacernos libres para vivir según el estándar que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios no te dejó viviendo una vida miserable, pobre, paupérrima. No, dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces vamos a sumergirnos un poco más y nos vamos a ir al griego, a la palabra griega usada con más frecuencia para gracia. Y esta palabra es charis. En el diccionario bíblico Strong, que se los aconsejo, es muy bueno, es uno de los diccionarios quizás de concordancia exhaustiva más respetada. Y define la palabra como regalo, como beneficio, como favor, como algo misericordioso, y bendito sea el Señor porque es así. Pero si aunamos esta definición inicial con los versículos elegidos de los libros de Romanos, Gálatas y Efesios que yo leí, podemos ver claramente entonces el aspecto de la gracia con el que la mayoría de los cristianos están familiarizados. Salvación, don, regalo inmerecido. Sin embargo, Strong no se detiene ahí. Y ponga atención. Strong sigue definiendo gracia, y aquí viene lo tremendo, como la influencia divina sobre el corazón y el reflejo de esta
en la vida. Fíjese, gracia. La influencia divina sobre el corazón y el reflejo de este en la vida. Cuando te alcanza la gracia con su poder, usted empieza a reflejar una vida que es divina, una vida que es celestial, una vida que tiene parámetros que son divinos, los cuales usted nunca antes pudo alcanzar o hacer, nunca antes pudiste perdonar, nunca antes los garabatos te molestaron, nunca antes las groserías te incomodaban, pero cuando vino esta gracia, esta influencia divina sobre el corazón, empezó a provocar en ti una molestia, y en ti hubo un reflejo de que eso, tú ya no querías participar de eso, que tú querías reunirte con otras personas, que tú querías caminar por la vereda del frente, que tú ya no querías andar con esos amigos, porque había algo que te incomodaba, había algo que te molestaba, y es la gracia de Dios, la cual provoca en el hombre un reflejo exterior de ternura, de bondad, de justicia, de integridad. Amén. De esta integridad que tanto escasea hoy en nuestra nación. Vemos cómo nuestros políticos, ¿cierto?, se están robando Chile, poco a poco se lo llevan para la casa. Usted es testigo de todo lo que ha ocurrido, de cómo esto del volcán ha servido para amainar un poco, ¿cierto?, la vergüenza nacional que provocan nuestros honorables senadores, diputados, políticos. Integridad. Las personas claman por integridad. Y la integridad debe ser encontrada, escúchalo bien, en la iglesia. Debe ser encontrada en tu vida, en mi vida. Y la única forma de generar integridad es que la vida de Dios, la gracia con su poder, te alcance. Esta te toque y provoque un reflejo exterior. De esta definición de Strong, podemos ver que entonces que hay un reflejo externo de algo que Dios ha hecho en forma interna, es decir, en el corazón del hombre, lo cual subraya el otorgamiento de poder de la gracia. O sea, entendamos por favor que la gracia es este poder que Dios nos da para vivir la vida que Él me demanda que yo viva. Él me dio el poder para que yo pueda orar. Él me dio el poder para que yo pueda congregar. Me dio el poder para que yo lea la Escritura. Él me dio el poder, Él me dio lo divino. A mí no me pueden hacer lo divino. Es imposible. El hombre está muerto, podrido en sus pecados. El hombre necesita ser muerto en su totalidad. Y Cristo, amén, lo resucita en el poder de su Espíritu. Pone su Espíritu en el hombre y el hombre empieza a generar una vida nueva, producto del poder de la gracia. Amén. Por eso cuando erradamente escuchamos a alguien decir, y yo vine a los caminos del Señor, usted no vino, usted lo trajeron. Y cuando yo acepté a Jesús, usted no aceptó a Jesús. No, Él provocó que tú abrieras ese corazón y que Él te alcanzara. Él lo hizo, Él. El hombre estaba muerto en un estado de depravación absoluta. Nada bueno había en el hombre, absolutamente nada bueno, nada divino. No había ni un gramo, ni un pelo, ni una inclinación hacia el cielo, nada, absolutamente nada. Pero cuando Él vino, nos alcanza con su gracia, la cual es un don, sí, nos justifica, aleluya, nos salva, sí, pero viene poder para que yo pueda vivir la vida que Él me está demandando. Solo Dios puede vivir la vida que Él demanda. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. Usted dice, estoy frito. El que habita en ti, ese sí puede, ese sí. Por eso el apóstol Pablo se identifica con el que vive en él y dice, yo ya no vivo más. Cristo, dice, vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Yo ahora me identifico con esta vida. Yo ando en el Espíritu. Yo camino en el Espíritu. Yo canto en el Espíritu. Yo converso en el Espíritu. Yo como en el Espíritu. Voy a trabajar en el Espíritu. No hay espacio para la vida de la carne. No hay espacio. No, que usted le está poniendo mucho, pastor. Así dice la Escritura. Debemos vivir en la vida del Espíritu. Y tenemos la capacidad. Por supuesto, hoy la tenemos, hoy somos salvos por gracia y por cuanto somos salvos por gracia, tenemos el poder para vivir lo que Dios me está demandando. Tengo todo el poder de Dios en mí para yo responder a lo que Él me demanda. Y en eso debemos alegrarnos y en eso debemos descansar, porque ya no se trata de que usted tenga que generar una vida cristiana. Es el poder de Dios trabajando en ti. La Biblia dice que cuando Bernabé el bueno, amén, el bíblico, no el fome, amén, no el de esta iglesia. La Biblia dice que cuando Bernabé llegó a la iglesia en Antioquía, dice la palabra, estoy en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 23, dice: y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. Amén. Hechos capítulo 11, verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Qué fue lo que vio de la gracia de Dios? La evidencia. Vidas transformadas, personas que habían cambiado. Personas que caminaban ya no como antes. Él vio la evidencia de lo que había hecho el poder de Dios y se alegró. ¿Por qué? Porque, escucha bien, las evidencias son fundamentales. Fundamentales. Dice la palabra que el árbol se conoce por su fruto. La evidencia de lo que tú me estás hablando. La evidencia de lo que yo estoy escuchándote hablar, yo lo quiero ver en tu vida, la evidencia. Él no escuchó acerca de la gracia. Él vio la evidencia de esta. Él vio el otorgamiento de poder en el corazón del hombre que se refleja en cómo ellos vivían. Amén. Usted cambia, usted dejó cosas, usted tiene hábitos cristianos. Hay situaciones en tu familia que se han manifestado y que quienes te conocen, compañeros de curso, de trabajo, familia, te miran y dicen: ¿qué te pasó? El creyente que no entiende esto dice: no, es que ahora empecé a ir a la iglesia. Es más que eso. Es que ahora empecé a leer la Biblia. Es más que eso. La respuesta correcta es que la gracia de Dios ha llegado a nuestra familia. Y con esta gracia llegó el poder. Y esta gracia, con su poder, expuso la evidencia de nuestra maldad, la necesidad que teníamos de Él. Y cayeron las cadenas del alcohol, cayeron las cadenas de la depresión, cayeron las cadenas de la soledad, de la tristeza. Cayeron, se rompieron. Porque vino la gracia con su poder liberador. Por eso nosotros entendemos y decimos: por gracia somos salvos. Por el poder que éste involucra. Aleluya. Santiago capítulo 2, verso 18. Dice: muéstrame tu fe. Amén. Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, muéstrame tu fe. ¿Cómo vas a alcanzar para mostrarme esto? Por el poder de la gracia. Yo te voy a mostrar mi fe, dice, por mis obras. Es imposible que si usted dice que usted es salvo por gracia, que en su vida no haya poder, no exista poder de transformación. Si somos salvos por gracia, tiene que haber evidencia
del poder de Dios manifestando eso hacia nuestro exterior. Tiene que ser. Debe haber una evidencia, una manifestación de que algo pasó. El poder de Dios pasó y generó cambios. La gracia de Dios hace esto. Por eso cuando uno inserta esta palabra gracia junto a la palabra fe, muéstrame tu fe, muéstrame tu gracia. Amén. Cuando usted inserta esta palabra gracia junto a fe, es porque a través de la fe nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios, es decir, al poder de Dios. Dice la palabra, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el fondo lo que dice el apóstol Santiago es que déjame ver, le dice, la evidencia del poder, déjame verlo. Déjame ver el reflejo, el fruto, la evidencia del poder, que es el verdadero indicador de que realmente has recibido la gracia cuando creíste. Él pide la evidencia. A usted le ocurrió, el día que usted conoció al Señor, la evidencia se hizo manifiesta. Usted llegó a su casa feliz, sus ojos eran redonditos, estaba así. Dios se reveló, el alcohol se derribaron los vicios, hubieron cambios, hubieron situaciones que manifestaron que la gracia te había alcanzado. ¿Por qué? Porque la gracia conlleva este poder que transforma vidas. Por eso cuando alguien dice, yo soy salvo por gracia, y no hay fruto, ese hombre, esa mujer, no es salva por gracia. Porque las personas asocian a ser salvo por gracia a meter los pies hasta el fondo sin ningún tipo de arrepentimiento. Total, soy salvo por gracia. Eso es falso, absolutamente falso. Cuando alguien es salvo por gracia, en ese alguien debe haber la manifestación externa del poder de Dios. Es decir, los cambios, el verdadero indicador de que realmente usted ha recibido la gracia cuando usted creyó, es que vinieron los cambios. Amén. De otra manera, usted nunca fue alcanzado por la gracia. Esto es fuerte, es muy fuerte. Porque hay mucha gente, mucho creyente que se atrinchera diciendo, no, yo soy salvo por gracia, y no hay cambios. Y no asocian la gracia de Dios, que Él te tome y te salve por gracia, no asocian la gracia al poder transformador, no la asocian. Sin embargo, van unidos. Por eso el apóstol Pedro, lo vuelvo a citar, él dice, yo me alegré cuando vi las evidencias de estos que habían sido salvos. Yo me alegré, porque unos venían se sumergían en las aguas, otros abandonaron lo que antes hacían. Cuando el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos que provocó un avivamiento y las personas tomaron los libros de brujería y los fueron a quemar, provocó un avivamiento. Cuando Cristo habla con la mujer samaritana, la samaritana le predica a sus amigos de Samaria y estos vienen a los pies de Cristo. Hay una manifestación, hay algo, el reflejo de que la gracia te ha alcanzado. No es, repito, decir, como quien repite cualquier frase diciendo, no, yo soy salvo por gracia. Y punto. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Si Él murió por mí, yo soy salvo por gracia. No. Debe haber cambio. Debe haber transformación. Si tu fe no manifiesta cambios externos, aquí no hay fe. Por eso la gracia, cuando alcanza al hombre, deja en evidencia la transformación de aquel. ¿Por qué? Porque el poder, lo que puede, lo hace. Es el poder. La enciclopedia de la Biblia de Zondervan dice esto acerca del charis. Dice así, charis, gracia en griego. Dice, esta gracia es una fuerza dinámica que afecta mucho más que nuestra posición con Dios
otorgándonos justicia. Dice, la gracia afecta también a nuestra experiencia. La gracia siempre, dice, está marcada por la obra de capacitación de Dios dentro del hombre, para que el hombre pueda vencer sus imposibilidades. Siempre. Siempre la obra de la gracia capacita, escúchalo bien, capacita al hombre para que el hombre pueda ejecutar lo que el hombre no podía ejecutar. Amén. ¿Por qué antes este era un alcohólico, este era un drogadicto? ¿Por qué esta era una depresiva? ¿Por qué? Porque no podía salir. ¿Y por qué ahora no lo es? Porque fue salva por gracia. ¿Qué significa esto? Que llegó el poder de Dios. Llegó el poder de Dios con esta salvación y le sacó. Y este que antes andaba en borrachera ya no lo anda. Y esta que antes era depresiva ya no lo anda. Porque hay una manifestación externa de la gracia de Dios. Amén. Gracia, entonces, es el otorgamiento de poder gratuito de Dios que nos capacita de ir más allá de nuestra capacidad natural. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es una vida sobrenatural. La vida de Dios es imposible que tú la puedas vivir. Tú puedes decir, oh, qué lindo lo que hace mi hijo. Tan lindo cuando mi hijo va a la iglesia. Y nuestros padres, que a mí me pasa, me dicen exactamente lo mismo. Y ellos intentan, y ellos tratan, y no pueden. Y no pueden. Y aquí el punto de que la salvación no depende de quien quiere, ni de aquel que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso cuando en ocasiones yo les he hablado a mis padres, siempre les digo, oren, pídanle al Señor que tenga piedad, que Dios los despierte, que Dios los alcance. Las personas saben, mire, el que no conoce al Señor, el que no va a la iglesia, sabe que el mundo está podrido. Sabe que no es normal en 4 años y medio 2 terremotos. Sabe que no es normal la erupción, cómo han reventado estos volcanes, no es normal. Saben que la sequía, saben que las inundaciones, saben que el diluvio que pasó en el norte, saben que no es normal. El incendio catastrófico en Valparaíso fue pero salvaje. Ellos saben que no es normal. Y dicen, algo está pasando, ¿cierto? Ellos dicen, algo se siente, algo va a pasar. Efectivamente, algo va a pasar. Cristo viene por su iglesia. Eso va a pasar, Cristo viene por su iglesia. Y todo esto tiene que ocurrir para que en primera instancia la iglesia despierte. Tú despiertes. Tú salgas de tu letargo. Pero pastor, es que yo no puedo. La Biblia dice que por gracia tú sí puedes. Porque has recibido poder. Algo va a pasar, dicen ellos. Algo va a ocurrir. Efectivamente, algo va a ocurrir. La iglesia se va a ir. Él viene por su novia. Y la iglesia está esperando. Y la iglesia debe apercibirse de esto, darse cuenta de esto. Usted debe despertar al llamado de Dios, debe despertar a la consagración, debe despertar a la oración, debe despertar a la lectura de la palabra. Debe despertar, debes olvidarte de tratar de ser feliz en este mundo, porque no lo vas a hacer. Claro, momentos circunstanciales vas a alcanzar. El nacimiento de un hijo, de un nieto, la titulación de tu hijo. Correcto, son momentos intermitentes, pero que se apagan. Son de corto alcance. De corto alcance. Hoy estás, mañana no estás. Hoy tú tienes tu vida, haces tus planes y dices, sí, haremos esto, edificaremos, compraremos, venderemos, nos vamos a titular, tendremos una casa. Y mañana te alcanza una enfermedad. ¿Y tus planes? Y los planes que tenías para tu nieto. ¿Y dónde quedan tus planes? Un accidente.
Es importante que usted tenga una reflexión, usted, de su vida. ¿Por qué estoy tan frío? ¿Por qué no vengo a la oración? ¿Por qué no llego a la hora? ¿Por qué no me disipulo? ¿Por qué no leo la palabra? Es importante que tú digas, Señor, estoy mal, necesito de ti. ¿Cuántos jóvenes hoy día que no conocen al Señor están en depresión? ¿Cuántos viven crisis de pánico? Enfermedades que la psicología y la psiquiatría ha definido, pero que usted y yo, a la luz de la Escritura, sabemos que son enfermedades del alma, nada más que del alma. Y que hay salvación, sí, y que hay esperanza y hay liberación para eso, sí las hay, sin duda. Tú y yo estábamos peor que eso. ¿Cuántos se casaron con el sueño de tener a su esposo, su esposa, sus hijos, su casa, y no se cumplió? Y viven frustrados, viven amargados, amargadas, tristes. Y se levantan todos los días sin ni una esperanza, ni una. Y van a trabajar sin ningún fin. Y cada bocado de comida que se llevan a su boca no tiene ningún sabor agradable, porque su vida es una vida de amarguras. ¿Cuánta gente existe así? Para ellos, la única respuesta se llama Jesucristo. No hay otra esperanza. Déjate de buscar en el mundo algo que te haga feliz. Solo Cristo hace feliz al hombre. Si no, mira a los que tienen dinero. Mira si encontraron la felicidad. Míralos. La vida del hombre es como la flor que nace en la mañana. Llega el atardecer. Nació, quizás parió hijos, quizás los educó, los vio crecer, se casaron. Llegó el atardecer, llegó la vejez, vino la muerte, llegó el atardecer, se secó y desapareció. La vida del hombre es como la flor que nace en la mañana, crece, se seca, muere y desaparece. ¿Usted cree que Dios es un Dios básico, que te creó para que tú tengas un hijo, lo veas crecer, llegues a la edad de ser anciano y te mueras? No. Dice la palabra que Dios crea al hombre para tener comunión con el hombre, para que el hombre le conozca y para que el hombre en Dios encuentre dicha. Y que cuando mira su casa y mire su logro y mire su nieto y mire a su hijo, etcétera, diga, Señor, gracias. Porque todo lo que tengo me lo has dado tú, Señor. Y la vida del hombre se torna en una vida cristocéntrica. De Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es la alabanza, por los siglos de los siglos y de los siglos. Den un aplauso para el Señor. ¿Por qué es tan trágico que tantos no comprendan o entiendan que esto es otorgamiento de poder de la gracia? ¿Por qué es tan trágico? Porque cuando estos no conocen esta verdad, viven pensando que la gracia es solamente para sacarlo del lodo cenagoso. Y no comprenden que la gracia es poder para nunca más volver al lodo cenagoso. En Cristo tenemos plenitud y todos tomamos de Él gracia sobre gracia, dice Juan 1:16. ¿Qué está diciendo Juan? Que Dios nos ha dado la mayor abundancia de gracia. Dice, gracia sobre gracia. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que tenemos el desbordamiento o tenemos la abundancia de lo que hace la gracia.
Es lo que nos da la plenitud de Cristo. La plenitud. Cuando entendemos ahora, y estoy terminando con esto, cuando entendemos ahora esto, la plenitud de Jesucristo, comprendemos que esto significa que Él nos ha capacitado con su poder para vivir la vida que Él me está demandando. Cuando yo comprendo que soy pleno en Cristo, es porque yo he entendido que su gracia me ha alcanzado. Por eso el deseo de Dios es que se nos revele todo lo que su palabra proclama de su gracia. Todo. Que no salgas esta noche de este lugar sin entender. Que no salgas de este lugar pensando que la gracia era solamente para sacarte del lodo cenagoso y salvarte. No, es más que eso. Es el poder que le otorga para que nunca más vuelvas a ese lodo cenagoso. Para que los hábitos de pecado, ¡pum!, sean cortados. Y tú puedas vivir en el poder de esta gracia. Por eso Él nos presenta la gracia en el Nuevo Testamento, no precisamente como un regalo gratuito, aunque siempre vamos a estar agradecidos de este regalo gratuito. Tampoco lo presenta como la remisión de nuestros pecados, aunque de nuevo podemos decir que estamos agradecidos de que su gracia borre todos mis pecados para siempre. Pero dejemos claro que Él presenta la gracia como el otorgamiento que nos da la plenitud de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que no solamente me rescató, sino que me dio el poder para mantenerme en esta libertad en Cristo. Pedro escribe que la gracia de Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 al 4. La gracia de Dios a ti y a mí nos hace participantes de la naturaleza divina. Amén. La palabra naturaleza describe las cualidades esenciales o las características de una persona. Entienda esto. Dios ha hecho al Ever participante, lo hizo Él, de su naturaleza divina. Dios hizo al Arturo, a la Rosita, a la Natalie, les hizo participantes de una forma de ser divina. Amén. Ahora, entendiendo esto, digamos lo siguiente: la gracia de Dios nos da de forma gratuita la plenitud de las cualidades esenciales y características totales de Jesucristo. Por eso, Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice esto: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No sé si usted entiende la magnitud de estas palabras. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Normalmente cuando el cristiano escucha esto dice, sí, pero se debe estar refiriendo a otra cosa. En el cielo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este 1 de Juan 4:17? Este 1 de Juan 4:17 que dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, viene a subrayar nuestro poder y el potencial que Dios ha puesto en la vida del creyente para que el creyente pueda vivir la vida que Él demanda. Usted debe hoy día irse a su casa, abrazar esta gracia y entendiendo que Dios te dio todo poder, absolutamente todo, para que tú vivas en la plenitud que Él vivió. Esta gracia que Dios nos ha dado
nos ha recreado, aleluya, para que seamos exactamente como Él anduvo en esta tierra, en santidad, en comunión con el Padre, teniendo misericordia de aquel que un día le castigó, que tenga piedad con aquellos que el mundo despreciaba, como la mujer samaritana, como el leproso, como la mujer sirofenicia. Él te capacita para que tengas un corazón piadoso, misericordioso. Él nos ha dado el poder para vivir la vida que Él te demanda que tú vivas. Él te da lo que Él te está demandando. Dice Primera de Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y usted dice, pero ¿cómo voy a poder andar como Él anduvo? Por gracia. Pero hoy día tú entiendes que gracia no es solamente que Él te saca del lodo cenagoso, no es solamente un don gratuito, no es solamente la justificación. No. Yo debo andar como Él anduvo, dice 1 Juan 2:6. ¿Cómo? Por gracia. Porque la gracia trae su poder, su capacidad. Me ha capacitado, me ha hecho partícipe de su naturaleza. Hoy yo estoy completo en Él. Hoy yo puedo disfrutar su vida en mi vida, porque mi vida ya no es mía, mi vida es de Él. Y cuando el mundo corre en pos de sus ideales, y corramos y marchemos por la salud gratis, la educación gratis, salvemos las ballenas, salvemos los pompones, el pudú, no sé, cuando ellos corren en pos de sus ideales, nosotros corremos en pos de los ideales del Señor. La Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú anda, dice, y predica el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el poder para separarnos de este mundo, estando acá, teniendo la mirada que Él tiene y el deseo que Él tiene. Él ha capacitado su iglesia y Él ha hecho que la iglesia permanezca más de 2000 años. Él. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, esto es de Él. Esto es poder de Dios. Amén. Damos un aplauso al Señor. Un aplauso a Él. Este poder te capacita. Esta gracia te capacita. Hoy puedes perdonar. Hoy puedes amar. Y cuando te digan, oye, usted qué bueno, no, es pura gracia. Y usted va a entender, es puro poder. Ahora yo tengo el poder para amar, restaurar. Vamos a darle gracias al Señor. Nadie se me va a ir para atrás. Nadie se me va a poner a conversar. Vamos a terminar con eso. En mala educación. Usted se va a poner de pie y vamos a adorar. Y si hay que sacar las sillas en su momento, las vamos a sacar. Los niños se nos vienen adelante a adorar, los que puedan estar solitos acá, y si no, se quedan de la mano del papá o la mamá. Amén. El culto nunca termina cuando la palabra termina. Nunca. El culto no ha terminado. Póngase de pie. Bendito es el Señor. Porque, iglesia, somos salvos por gracia. Amén. Y esto no es de nosotros. Esto es un regalo de Dios, el cual viene sumergido en poder. Su gracia, este don inmerecido. Ahora podemos amar, porque el poder de Dios para amar me ha alcanzado. Ahora podemos perdonar. Ahora vamos a predicar en la calle
porque su gracia ha traído poder. Ahora lo vamos a hacer, ahora. Vamos a hablarle al inconverso. Vamos a hablarle a nuestros familiares que no conocen al Señor. Porque estoy capacitado, porque tengo el poder de Dios habitando en mi vida. ¿Por qué? Por su gracia. Aleluya. Levanta tus manos con absoluta libertad. Absoluta libertad. Tus manos bien arriba. Tienes poder para adorar. Tienes poder para alabar. Tienes poder para proclamar la palabra. Tienes poder para gritarle cuánto le amas. Shabaraba, Saba, hay poder. Aleluya. Es su poder. Ahora entiendo. Ahora entiendo. No solamente me sacaste de mi suciedad. No solamente me sacaste de pecado. No, me capacitaste. Iglesia capacitada con poder. Aleluya. Adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Cuán grande eres tú, Señor. Cántale. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Y todos lo dirán, cuán grande es Dios. Decimos cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande y todos lo dirán, cuán grande es Dios. Y a día está en él, el tiempo
principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo dirán, cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es.